Este día 8 de agosto es un día muy importante para todos los chaqueños y para todas las chaqueñas porque en una jornada similar pero de tiempo atrás del año 1951 se sancionaba en este caso la ley que llevaba adelante la provincialización justamente del territorio chaqueño. Para desandar en este camino, en esta historia reciente, estamos en contacto con la doctora María Silvia Leoni. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Doctora Leoni, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, un gusto estar aquí hablando con ustedes sobre este tema. Igualmente, doctora, ¿en qué contexto se daba la provincialización del Chaco en el año 1951? Sí, se da en el contexto del primer gobierno de Perón, en un momento en la Argentina existían 9 territorios nacionales, o sea que había un gran espacio que todavía no había alcanzado el rango de provincias, o sea, había 14 provincias y 9 territorios nacionales. Y este es un proceso que es muy largo porque los territorios nacionales habían sido creados a fines del siglo XIX y organizados con la idea de que se fueran desarrollando progresivamente para luego alcanzar ese estatus de provincia, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo que se va a iniciar en realidad esa transformación en 1951 cuando se provincialicen el Chaco y la Pampa, esos dos territorios. Sí, y doctora, como parte de esta provincialización, ¿qué derechos surgen? Claro, surgen los plenos derechos ciudadanos, porque los habitantes de los territorios nacionales tenían unos derechos muy restringidos, ya que solamente podían participar en la vida política municipal, donde había municipalidades, que también eran muy pocas, y no podían elegir sus autoridades ni del territorio, ni tampoco participar en elecciones nacionales. Entonces, los derechos políticos de quienes se asentaban en los territorios nacionales eran muy limitados. Si se trasladaban, por ejemplo, a una provincia, por ejemplo del Chaco, a Corrientes, en Corrientes tenían los plenos derechos, pero al estar radicados en el Chaco, no los poseían, ¿no? Doctora, el primer nombre de esta región, particularmente de esta tierra, fue Presidente Perón. ¿Hasta qué año continuó? Sí, esa denominación fue introducida por la Constitución que se sanciona después de provincializarse el territorio. A fines de 1951, en diciembre, se sanciona la Constitución que le da el nombre a la nueva provincia como Presidente Perón. Y ese nombre esa denominación se va a mantener hasta que se produce la llamada Revolución Libertadora en 1955, que derroca a Perón, y entonces se vuelve a denominar a este espacio como Chaco, pasa a llamarse Provincia del Chaco. Claro, y en este repaso rápido que estamos haciendo por los 72 años de historia reciente, al fin, hemos tenido un desarrollo político e institucional. ¿Usted considera muy apresurado o ha evolucionado normalmente junto con el resto de las provincias? No, creo que fue un desarrollo normal que se fue dando de la misma manera. Si uno mira cómo también se fueron desarrollando los otros ex territorios nacionales que se van transformando en provincias, como decía, los dos primeros casos fueron Chaco y La Pampa, pero luego se irían sumando los otros territorios hasta 1955, que pasan la mayoría a ser provincias, que han seguido un proceso más o menos similar, ¿no? Con las sanciones de sus constituciones, con la organización de toda la estructura provincial. Por supuesto que marca una diferencia entre las provincias, digamos, tradicionales que vienen desde el siglo XIX, ¿no? Con estas nuevas provincias que tenían que organizar toda su estructura, ¿no? O sea, un poco partir de cero para su organización y desarrollo. Claro, y doctora, esta asamblea constituyente que se llevó adelante en el año 51, ¿cómo estaba conformada y en qué lugar se llevó adelante? Porque tengo entendido es un lugar que se encuentra aquí en el centro de la ciudad de Resistencia. Claro, sí, se reunió, ¿no es cierto?, como decía, en diciembre del 51, en la escuela número 2, Raúl B. Díaz,
ese fue el lugar de reunión de la Convención Constituyente, que termina sancionando esa primera constitución provincial, que es la de 1951, que después quedará sin efecto también, como decía, con el golpe del 55, pero que es una constitución muy particular también, porque es la primera, digamos, que organiza un ex territorio nacional. Claro. Y que, dado también el peso que tuvo el sector sindical en todo este proceso de provincialización, dentro de esa organización constitucional, de esa organización del sistema político, el sector sindical va a tener también una presencia muy importante. Claro, ¿qué cantidad de personas que integraban esta Asamblea Constituyente y si tomaron el parámetro de algún antecedente reciente en la Argentina? Claro, por eso decía, fue original. Sí. Estuvo conformada por 15 convencionales, que estas elecciones, por la forma de la organización también de las elecciones, eran todos del partido peronista, solamente que 8 correspondían al sector sindical, y 7 al sector político del peronismo, que eso muestra también, ¿no es cierto?, digamos, estos dos grupos y el peso que tenían, ¿no es cierto?, dentro de este proceso. Entonces fue bastante particular. Y también, como decía, la sanción de la Constitución, sí, sobre todo por el doble voto sindical, que es una característica muy propia que no se va a repetir en las otras constituciones que se sancionan a continuación, que era el doble voto sindical, ¿no?, que muestra ese peso realmente que tenía el sindicalismo dentro de la nueva provincia. Claro, en ese contexto. Doctora Leoni, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 9, por ayudarnos a interpretar y a resumir en lo que podemos en estos minutitos 72 años de historia justamente de la provincia del Chaco. Ha sido usted muy amable. Un gusto. Hasta luego, muy buenas tardes. La doctora María Silvia Leoni, ella es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.